Amigos de Atomics Comics, ¿cómo están? Bienvenidos. Por fin apareció Paul, lo encontramos, andaba tirado allá en el Seven, después de que una gigante verde lo dejó ahí. Por ciertas cuestiones ya andamos por acá y andábamos el spread the word, ¿no? Allá tratando de compartir la palabra. Alex, aquí con el bocado. Bienvenidos. Y bueno, les recuerdo que le den clic a suscribirse a nuestro canal para que les avise cada que subimos un video nuevo, que compartan el video y comenten para que haya más interacción, ya saben, nos recomienden con sus amiguitos y amiguitas. Y pues bueno, los miércoles, como hoy, es Full Review y los viernes es el Treasures, que está muy atesorado por todos. Y tenemos cuenta de Instagram, hay muchas redes, ¿no? Para que nos sigan y también. Sí, aquí aparecen las redes. Pero ni la usan. Instagram, Twitter, Facebook y obviamente aquí en el canal de YouTube. A ti ya hasta te dijeron diva. ¿Por qué? Por no leer los comentarios, menso. Sí los leo y les doy muchos likes. Pues no has leído ese, bueno, justamente. Pues porque eso lo pusieron apenas ayer. Lleva ahí como 3 semanas. Pero bueno, hoy ¿qué nos trae la máquina de la ensoñación, Paul? Pues hoy nos trae un título noventero, man. Vamos a apretar aquí unos botoncitos, ponemos la palanca y... Órale. Tú deja de chatear. Aunque... perdón, es que estoy manejando mis... Esta versión, man, es una recopilación que tenemos doble aquí, curiosamente. La máquina de ensoñación sacó sí. Sacó doble porque si no, Alex no lo leía. Pero bueno, obviamente son títulos que se tomaron del ya legendario título de los X-Men, de los Uncanny X-Men. Y estas dos versiones que tenemos aquí de Visionarios, pues son de Jim Lee. Aunque en los números originales había diferentes dibujantes, no nada más era Jim Lee, ¿no? Estaban intercalados. Sí, de hecho, por lo que elegí esta saga en particular, fue del número 273 al 277, que es donde empieza esta redefinición del universo de los X-Men. Desde los 70, haciendo un poquito de historia, desde los 70 que los X-Men empezaron a tener como mayor punch cuando lo toma Chris Claremont como escritor. Los X-Men empezaron a subir y cuando entra John Byrne de dibujante, hacen esta mancuerna de Claremont y Byrne que catapultó a los X-Men al top de ventas de Marvel, y pues bueno, los fans se volvían locos por las historias. Es donde se da esta historia de Days of Future Past, de Fénix Oscura, nada que ver con las películas, ¿no? Realmente historias pues, muy interesantes. Están basadas las películas, pero mal basadas. Mal basadas, sí, muy malas adaptaciones. Entonces, estas historias atrapan a muchísimo público, más allá de si eran fans o no del escritor y el dibujante. Los personajes se vuelven muy entrañables para un público muy grande y cargaron ese impulso durante años, y Chris Claremont se quedó en el título durante años. Justo ya llevaba un ratito Jim Lee en el título, pero ya había un relajo, ¿no? Estaban los X-Men por un lado, estaba X-Factor, que eran los X-Men originales, y estaba X-Force con Cable y los New Mutants. Entonces, bueno, todavía no estaba X-Force, perdón, eran los New Mutants. Nuevos mutantes estaban, sí. Entonces, ya era un relajo que tenían ahí con su propio universo de X-Men, que si bien sí de repente se encuentran con S.H.I.E.L.D. o con los Avengers o con algún personaje del universo Marvel, como que trataban de mantener a los X-Men aparte, ¿no? Y justo esta historia que comenzamos a leer en el 273 viene después de la ¿cómo se llama? Por ahí la tenemos, Paul, donde se van a Genosha. Debe ser un volumen ahí también de Jim Lee.
Eso yo lo vi en las caricaturas, ¿no? Sí, es que justo es un buen... está de este lado. Ah, ok. ¿Por qué me robas mis cómics? Bueno, no, este es el de Señor Byrne. Ah, bueno, aquí está el de Days of Future Past, que era el que hablábamos. Ay, manecito, no te podías aguantar las ganas de hablar de ese señor. Pues sale en el cómic que leíste. También, con razón. Bueno, ahorita hablamos de esa saga. Vienen de un crossover, digamos, entre los títulos de los X-Men, en donde se tienen que unir en Genosha los X-Men, los X-Factor y los New Mutants, y pues bueno, tienen que pelear por sus vidas. Y el 273 es justo después de la resolución de ese conflicto. Y bueno, pues ahí sigue la historia, en donde tienen que ir por Charles Xavier al espacio que está con Lilandra en el Imperio Shi'ar. Y viene este número tan aclamado, el 275, que aquí tiene Alex, que incluso ganó un Eisner en su época. Y es donde surge esta idea editorial en que hay que volver a todos X-Men, hay que eliminar X-Factor, porque pues ya no estaba siendo como la mejor opción. A los New Mutants los iban a convertir en X-Force, ya para darle su título a Rob Liefeld y que él hiciera porquerías ahí, mientras dibujaba. Y pues bueno, hacer 2 títulos de los X-Men, ¿no? A defensa de mi querido hermano y amigo Rob Liefeld, sigue siendo como está en el top 3 de los cómics más vendidos de la historia, el X-Force. No, pues que venda no quiere decir que sea bueno. No, bueno, pero algo bueno hizo, algo bueno Titanic hizo, ¿no? ha sido mucho tiempo la película número 1 de pero bien de que la ventas, viste, quién sabe y es cuántas horrible. No, entonces pues bueno. ¿Ya viste la diferencia de...? Ahorita hablamos de eso. Pero ¿sabes qué? Ahorita que nos volvimos a sentar porque te digo, de todos los habíamos leído desde los 90, estos cómics, y me di cuenta de que justo lo que estás comentando, de que ya había demasiados personajes, y creo que no sabían cómo interactuar. Hay una incursión en esta saga que comentamos, de los Starjammers, que en su momento se desarrolló que el líder, que ahorita no recuerdo el nombre, era papá de Scott y Havoc, ¿no? Entonces, había una muy buena relación, o había muy buen material para sacarle jugo a los X-Men, pero al mismo tiempo había un relajo, porque si en ese momento lo comparamos con el roster que había en Vengadores, todo el universo X-Men es muy vasto, o sea, había pero mutantes debajo de las piedras, para que los escritores pudieran hacer uso de eso, tanto de villanos como... Y esta época fue tan buena, o fue tan impresionante, como dices, que hasta la llevaban a la animación, que es la que tú decías, la animación tal cual, del 92, 90. Sí. Eran los trajes que diseñó Jim Lee, y era esta visión de los X-Men que estamos viendo, que se empezaba a desarrollar. Exacto. No sé si adelantarme un poquito, pero igual estaba analizando justo la etapa que tenía Silvestri como dibujante en Uncanny X-Men. Y cuando llega a Jim Lee, que aquí hemos platicado entre los tres que a ustedes de repente no les gusta mucho el trabajo como de panelista, ¿no? De comunicación de Jim Lee, no tanto como su anatomía. Sí, su narrativa, ¿no? Su narrativa. Creo que uno de los aciertos de Jim Lee es que siempre es un buen diseñador de trajes, ¿no? De personajes. Y aquí le dieron rienda suelta a Jim Lee para hacer armas, helicópteros de S.H.I.E.L.D., los mismos trajes de los X-Men, retoma estos colores clásicos amarillo y azul, ¿no? Y hace un buen trabajo que por lo menos en los 90 fue impactante. O sea, fue un trabajo que visualmente a todo mundo nos llamó la atención. Como que estableció la modernización de cómo deberían de ser estos nuevos mutantes. Los hizo muy modernos. O sea, ya no se sentía lo de Byrne. Y era tanto, creo que la modernización, que era difícil ver ya los X-Men en la Tierra. Y justo en esta época hay una etapa donde las historias son muy espaciales, y yo creo que es por lo mismo, porque era tan visualmente futurista que en la Tierra ya no, o sea, como que era ilógico verlos aquí.
Sí, entonces esta época está bien, bien interesante y te digo, justo escogí estos números porque es lo que inicia todo este proceso, como que tratan de darle una lógica dentro de la lógica que se usa en los cómics, ¿no? Tratan de darle una lógica de por qué tendrían que estar juntos y por qué algunos separados, ¿no? ¿Las mamás de todos se llaman Marta? No. Ah, Esa es en la otra compañía. esa no es la lógica de los cómics. No, esa es la lógica de Snyder, que está bien menso. El número 273 y 74 están medio aburridos. Es un buen de diálogo, man. O sea, Chris Claremont lo que trata de hacer es hacernos ver esta interacción entre los personajes. Cómo se llevan bien, cómo se llevan mal algunos. ¿Qué piensan del liderazgo de que debe tener cada equipo? Ajá. Si unifican o no unifican, si Javier lo dejan a un lado, si Magneto tiene la razón. O sea, están bien desarrollados, Exacto. pero casi no tienen acción. Pero esos dos números te llevan al famoso 275, que es acción pura. Es una chulada, es una bestialidad. Es lo que siempre has querido ver. Es el Wolverine que creo que mejor desarrolló Jim Lee. Es una chulada de Wolverine. Los discursos que tiene así desgarrando. Es una bestialidad. Y el número 273, lo que creo que está bien bonito, es que retoman dibujantes que en su momento tuvieron algo que ver con X-Men y se distribuye en páginas, ¿no? O sea, está Portacio o Portacio, no sé cómo. Portacio, ajá. Está John Byrne. Leonardi, que Rick en su Leonardi. momento hacía cosas bien bonitas. ¿En qué parte pasó eso? Pues en el primero que leíste. Barry Gabriel. Windor Smith, ¿no? Ah, con razón de pronto no sabía si era Jim. Está, según yo, también el de... Ay, se me olvidó el nombre. Jason Pearson Pons. también Sí. hace unas páginas. Pons, hasta sigue saliendo ese cuate. Entonces, ese es un buen... Pero bueno, hablemos de los autores rápidamente, porque si Antes no... de que llegues al color. Sí, Larry antes de que regrese al color pop. Larry Stroman y Klaus Johnson. Ajá, Klaus Janson con sus tintas horribles. Es un buen número, el 273. Sí. Creo que desperdiciado porque no hay acción, pero está increíble que tengas tantos buenos dibujantes en un Sí, número. pero está bien. Digo, Chris Claremont pues dibujó, escribió toda la vida X-Men y todos los títulos de X-Men, X-Factor, New Mutants, Excalibur, Pues era el Stan Lee de junto los con 90, Alan ¿no? Davis. Estaba en todo. Pues él estaba en Los Mutantes, era lo suyo. Pero tiene la cualidad de que siempre incluía a los dibujantes. Desde John Byrne se dio cuenta que pues, había dibujantes que sí escriben, ¿no? Entonces pues trataba de aprovechar al máximo a la gente que tenía y hacía muy buenas mancuernas. Con Alan Davis hizo maravillas en Excalibur. Y pues bueno, Jim Lee pues ya es favorito de todos. Oye, man, antes de que sigas, Chris Claremont también escribió para UK, para Marvel UK. Sí. Ujú. Porque de ahí también salía Excalibur, ¿no? Pero en una forma diferente. Sí. Ok. Y el Captain Britain también. Ujú. Y bueno, pues Jim Lee, pues todo mundo lo conoce, Déjame ¿no? pongo de pie, Ahorita por favor. es el jefazo en DC Comics. Es una leyenda, la verdad. Sí, digo, qué lástima que nunca evolucionó, pero Sí evolucionó. no bueno, evolucionó en su puesto, pero no en su dibujo. Porque la verdad es que creo que podía haber sido mucho mejor de lo que es. ¿En el puesto de cómics? y pues bueno, es una lástima que no experimentó más con su dibujo, pero pues es muy bueno, ¿no? Y pues bueno, en su época, en los 90s, era súper llamativo. Él empezó en Punisher, Eres muy en Marvel. exigente, man. No, ¿cuál? Pues porque, a ver, siendo honestos, ¿cuántos artistas han como evolucionado así como muy Coipel, cabrón? Limonen, Alan Davis. Pero de alguna manera siguen, o sea, yo creo que Jim Lee a lo mejor sí evolucionó, pero luego a lo mejor ya dio como el bajón, ¿no? Yo me subo a tu tren. Ahorita. Porque al final, digo, no, por ejemplo, no, a mí Jim Lee no es de mis favoritos, ¿no? Pero como que sí reconozco como lo que trajo a la industria, pues, Sí, claro. ¿no? En términos de arte. No, y es que justo los volvió muy llamativos y muy Y creo espectaculares.
creo que el otro día estábamos platicando de eso, ¿no? A lo mejor su mejor etapa como artista siento fue cuando estaba en... Divine Right. ¿No? Ajá, en Wildstorm y eso, ¿no? Creo que ahí fue como que ya... Era una mezcla entre lo más bonito que hacía Campbell y esta perfección que él tenía de anatomía heroica. Entonces eran muñecos bien expresivos, con unas tintas, unos ojos muy expresivos, muy... Ajá, era más expresivo su trabajito y además durante una etapa creo que le sale mejor muchos que a otros. Sobre todo cuando empezó a hacer como cosas muy al principio para DC, ¿no? Que empezó a jugar con técnicas más artísticas y cosas así que se dejó... Más orgánico se volvió. O sea, que rompió su de, güey, no, yo solo hago lápices para cómics y ya. O sea, sí empezó a jugar con aguadas y cosas así como más artistoides, ¿no? Pero pues de ahí en fuera, pues la verdad es que la mayoría de los comiqueros pues se mantienen, alcanzan como una cima y Arthur Adams. Bueno, pues es la única excepción de todos, ¿no? A lo Es que mejor ahora que vino Como el quinto que digo. Ahora Miñola. que vino Neil Adams, pero, o sea, también son contados con los dedos, ¿no? por ejemplo, Más ahora que vino Neil Adams, y tú lo pudiste ver ahí pues, de cerca y ver el trabajo que trae como impreso, pero que es trabajo reimpreso antiguo, y cosas que hace ahora, sí se nota una diferencia, pues no así de nivel, pero sí se nota que hay un desgaste, que hay una forma de minimizar o hacer su trabajo sí, es que menos sí, laborioso. eso es inevitable. No, pues es que ya está viejito además. Y Neil Jim Lee Adams. como que empieza por ese camino de que también ya empieza como a, pues no decirlo cansado, pues, pero Pues yo creo que ya sí, lleva varios años, ¿no? Toda su carrera en DC, Pues todo sí, es igual. Pues sí, pero ya por eso pues su rol ya se ha vuelto más creativo y más de escritorio que pues como de artista, ¿no? Él ya está... hay un Blu-ray de Superman, de la película del nuevo actor, que en los extras pusieron un mini documental de 15 minutos de la vida y arte de Jim Lee. Entonces Bob Harras opina mucho ahí que ha sido como un editor que estuvo en Image y con ellos, estuvo muy apegado a toda esa generación de Larsen, de Liefeld. Y empiezan a opinar muchos editores que coinciden en que a través de la época de toda la historia de los cómics, ha habido artistas que influencian por lo menos 10 años a todos los artistas, ¿no? El primero pues fue obviamente Jack Kirby. Todo el mundo quería dibujar como Jack Kirby o pretendía llegar a ese estándar de nivel de dibujo. Ajá. Luego llegó Neil Adams, o a lo mejor un poquito antes John Romita, y luego Neil Adams. Y luego llega Jim Lee, y es así de boom, todo el mundo decía, tenemos que dibujar como Jim Lee, ¿no? El mismo Jim Lee dice que él trataba de dibujar Como él mismo. como Neil Adams. O sea, él empezó a tratar de copiar a Neil Adams en Alpha Flight. Que yo lo veo y siento que es más como si tratara de imitar a Alan Davis o Arthur Adams, pero bueno, él dice en ese documental que Neil Adams Era su influencia, ¿no? Y sí, no lo dudo. Entonces coincido con Alex, para mí nunca fue como de los que yo quisiera imitar a dibujar, pero de cierta forma, en lo que platicamos en algún programa, veías a este artista y decías, esto está demasiado top o perro para poderlo imitar, me voy a bajar algo más fácil de imitar, ¿no? Yo justo lo conocí en esta serie de Extinction Agenda, que era la que se me había olvidado hace rato. Y sí, era así de no manches, el nivel de detalle, pero no el nivel de detalle como en fondos y así, sino el nivel de detalle en las figuras era muchísimo, ¿no? Ya después vi Sí, que eran... todos estos músculos que no existen y todos... No, y los cinturoncitos Es que con este tipo de cositas achurados, y todo eso. O sea, este tipo de líneas entre músculos creo que fue una invención, si no de él, pero de los 90, de todos los artistas, de Liefeld, de Portecho. No, yo creo que más bien la manera de aplicarlo es como lo que les dio el toque distinto. Porque pues vamos, esos ashurados han existido toda la vida. Pero como ellos, sobre todo Jim Lee, hizo una mezcla como de dibujo japonés sin hacerlo caricaturesco. Creo que esa fue como su punto de quiebre en donde se distinguió de los demás. Porque pues McFarlane creo que también marcó época y marcó un punto de antes de McFarlane y después de McFarlane. Sí, claro, sí. Pero él sí lo hizo como más cartoon y más feo, ¿no? Todavía. Pero Jim Lee como que conservó esta línea de anatómica de superhéroes y lo hizo más espectacular. Y es que esa época era bien bonita porque veías a Silvestri
a Jim Lee, a Portacio, o a Portacio, ya se me estoy aquí Portacio, como viejito, no sé decirlo. Y eran 3 artistas que tenían como un orden común para diseñar y dibujar, ¿no? Entonces era bien bonito ver como que esa gama de mutantes estaba bajo esa misma línea de arte. Entonces, cuando lo veías como espectador, como niño, como lector, era bien bonito sentir que estabas en ese mundo explorado. Sí, sí, Porque sí. te cambiabas a Spider-Man, justo era decir, no, espérame, aquí Larsen y McFarlane tienen otra forma de narrar y otras proporciones. Y aquí sí era como pues no sé, como ver lo más cercano a lo que vemos ahora en las películas de Marvel. Era como los títulos serios, ¿no? Los títulos no chistosos. Ajá, exacto. Yo lo que más recuerdo de esa época de Jim Lee que me encantaba era Rogue. O sea, esa Rogue que diseñó, y justo aquí del 272 al 275 donde sale en la selva, es así de wow. Y Sí. Psylocke, ¿no? Creo que era Es de que los... sale semidesnuda, Paul, no manches. Pues ya andaba ahí la comezón, Alex, ¿qué podemos decir? Ya andaba la jiribilla de la ensoñación prohibida. Y insisto, los diseños que tenía de trajes eran una locura. Sí, pues yo creo que más bien su principal aportación es el tema del manejo y la interpretación de la tecnología y los vestuarios en general, como mencionas, ¿no? Que lo vuelve todo más realista, ¿no? Se rompe el estereotipo porque como que sí, la onda, la diferencia entre la ficción y la tecnología europea y la americana es que la americana siempre se sintió como muy ingenua, ¿no? Muy naif. Los diseños siempre han sido incluso todavía de pronto hay muchos dibujantes que la tecnología nomás no les sale, o sea, No son, les son queda. contados Sí, como, es cierto, me acordé de Kirby. como un Capulo, como un que sí se ve que sí entienden un poquito de diseño industrial, que sí se clavan un Como poquito Chares, en ese ¿no? detalle, ¿no? Y Jim Lee sí le trajo todo ese nivel de detalle a la ropa, a la tecnología como tal. Cuando dibujan los soldados está bien raro porque parecen soldados actuales, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera parecen soldados de la época. De hace O sea, 30 años, ¿no? Ajá. entonces parecen más bien soldados aquí ahorita ya super mamones. Entonces como que yo creo que eso fue como también lo que terminó, aparte de que se salió como Del molde. del molde en lo que podríamos llamar como en esta anatomía académicamente correcta de los cómics de toda la vida, y le empezó como a meter ese estilachillo sin que se fuera totalmente algo completamente cartoony o estilizado, ¿no? Como dice, se mantenía realista pero con estilo, un estilo propio, y a eso sumado a la capacidad de detalle que le metía a los diseños de vestuario y como la tecnología, pues ese es De como hecho, que lo volvió muy característico, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cierto? Y lo hizo notable, pues, Sí. ¿no? Dentro de la época. Vamos, a mí lo que no me gusta de él, y que pues es algo que nunca trabajó porque pues le valió gorro, ¿no? Es que tiene 3 caras, ¿no? El monito así, el monito así. Y Y el además es monito. el mismo actor, ¿no? Nada más les cambia la peluca y... Todos los monitos son iguales y todas las monitas son iguales, ¿no? Sí, ahí... Y Wolverine no es que sea un tipo más chaparrito, es igualito, es la misma proporción, solo dibujado Como a otra compactado. escala, ¿no? Y ya. Ajá. Entonces, eso es lo que a mí no me gusta, que por ejemplo, Sí, en algún cuando momento ves se a vuelve como ya cansado y aburrido, obvio, ¿no? Ajá. Ajá. Aunque su estilo, digamos que en cuestión de niveles de dibujantes está por acá, ¿no? Ya llega un momento en que dices, bueno, pues sí está muy chido, pero pues ya es flat, ¿no? Ves de repente a los X-Men de Adam Hughes, ¿no? En donde ves que Wolverine es chaparro, ¿no? No es nada más así como la misma escala con un free transform en Photoshop, ¿no? Es un tipo chaparro, bien fuertote, pero pues es más chaparro que los demás, ¿no? Entonces, sí, que para alguien que a lo mejor no está entendiendo mucho lo que queremos decir, es que, por ejemplo, en la vida real se ve mucho en los equipos de fútbol americano. Que ves jugadores espigados en cierta posición, con cierta anatomía, porque desarrollan por su posición cierta diferente. fortaleza. Ajá, exacto. Y Wolverine vendría siendo el corredor bajo, Corredor de chaparrito, 1.70, Barry Sanders.
que son unas piernas gigantescas con la espalda muy grande y muy corto Un centro de gravedad más bajo. al cuello, ¿no? Entonces, Wolverine tendría que ser un jugador de ese, sí. Y más o menos para que... Scott. Hugh Jackman mide como 2 metros. Pues sí, pues era Fue parte de lo las paradójico quejas que del hubo al asunto. principio, ¿no? De muchos que... Les ponían tacones a los demás Y actores. Scott Summers le llegaba al ombligo, creo, ¿no? No, y tenía plataformas, Scott. Estaba muy chistoso. Pero bueno, Oye, y siempre con el mismo entintador, ¿no? El famoso... Scott Williams, Scott pues sí, Williams. es de estas duplas en donde ya no se sueltan uno al otro porque pues no funcionan solos. Que de hecho está muy chistoso porque justo ese número de el 273 que está entintado por Scott Williams, ves cómo le cuesta trabajo entender los estilos de los demás. Que justo en ese documental entrevistan a Scott Williams y él dice que cuando sale a alguna convención a algún lado se lleva en un portafolio esposado las páginas originales, ¿no? Ok. Y Y dice, se le corta la mano. con las tintas de Jim Lee no se juega, ¿no? No, pues digo, afortunadamente yo creo que para él no lo reconoces en un aeropuerto ni en un mercado, ¿no? Claro. Pero sí, hablando en la parte monetaria de lo que vale una página de Jim Lee, si estás hablando de la más barata de 100,000 pesos para arriba, ¿no? Entonces, la cantidad de dinero que trae en un portafolio para entregar un cómic sí es... Sí, no. No, además es claro también el nivel de asurado que maneja el Scott Williams. También siento que ahí ese güey evolucionó también Sí, mucho. el sí ayudó entintado. mucho a Jim Lee, ¿no? O sea, No, aparte de reconocer a Jim Lee. porque es no es fácil. Yo el otro día quise intentar a Jim Lee y está cabrón, o sea, no, había muchas cosas que yo no entendía ni... No, entonces también creo que la mancuerna Sí, la mancuerna es muy buena. es muy buena, ¿no? Se complementan. O sea, no es que se demerite el uno con el otro, es que simplemente Tienen que trabajar juntos. son de para esas cosas llegar que a- funcionan perfecto. ¿no? Ujú, sí, se complementan súper Y bien. creo que los dos se hicieron, evolucionaron tanto Jim Lee, o sea, obvio con su propuesta gráfica, y Scott Williams con su tipo de entintado y el manejo del asurado, que tú dices, güey, no cualquiera maneja eso, porque a lo mejor como lo que tú dices, McFarlane es igual de rayado, igual de sucio que lo que podríamos decir de Jim Lee, pero se siente más caótico, ¿no? Jim Lee se siente Ordenadito. un ordenadito, los ashurados tienen un sentido que hace una lógica, ¿no? En función de lo que está ashurando. Tiene ritmo, el balance, a pesar de lo barroco que podría llegar a ser, el balance es adecuado. Sí, claro. Entonces, pues sí es como una mancuerna muy interesante, ¿no? De hecho, si siguen a Scott Williams en Instagram, sube muchos trabajos como de commissions, donde le piden hacer dibujos. Y es lo que me has Dibuja comentado, casi se parece igual. mucho a Jim Lee, de repente dices... Eso tiende a pasar. Sí. Y justo lo que dices que también cuando entrega los lápices Jim Lee, la última versión que vi de un cómic fue la de Superman Unchained, y vienen los lápices de Jim Lee, y hay páginas que dices... No entiendo qué estoy viendo, o sea, y Sí, Scott a mí me Williams ya llega y hace el paro. Sí, él ya sabe bien qué onda. Ay, Ya te entendí qué ay, al querías Jim decir. le faltó aquí. Bueno, yo le completo. Sí, Sí. sí. Sí, está padre. Y sobre todo, pues regresando a estos números, creo que la mancuerna de Jim Lee y Claremont funcionaba muy bien por eso. Porque a Jim Lee le gustaba mucho la acción Se imaginaba las cosas. y Claremont le daba el fondo de dirección a las cosas. Porque se nota incluso ya después cuando sale X-Men, este número que rompió récords de ventas y todo. Creo que son 7 millones de copias, ¿no? Las Es que el más vendió vendido todavía. Ajá. Entonces, todavía fue de Claremont y Jim Lee, pero fueron los últimos 3 números de Chris Claremont como escritor de los X-Men y se retiró. La máquina de la se volvió ensoñación loca. se emocionó con la portada. Reconoce cuando hay buen material. Ay, Paul. Nos enseña loco. Es una Sí. locura. Este cómic sí fue así como... Es que mercadológicamente por todos lados era una cosa, era una joya, porque si volteas, yo creo que casi todos ya saben, pero Sí. si volteas esto, hay un póster que era Sí, muy poco hay común. un póster ahí. A ver, arráncalo. No, ¿qué?
Luego hubo hasta tercera reimpresión, te vendían las portadas por separado. De hecho, eran 4 portadas distintas. Bueno, cada una era una portada y te vendían el de todos. Ajá. Posterzote y... Que pues está bien padre, ¿no? La verdad es que justo esto era lo que traía Jim Lee a Marvel. Pero en cuanto se va Chris Claremont, se vuelve acción a lo tonto, ¿no? Entonces, la mancuerna era muy buena, la combinación de ambos era como que lo que mejor funcionaba. Esta es la versión remasterizada, pero ya al rato hablamos de eso. La versión recoloreada. Y ya cuando no está... ya cuando no está Chris Claremont es cuando ya empieza a chafear todo. ¿Y por qué todo el ya siguió asunto. haciendo más cosas con él? ¿Por qué no se lo llevó a Image? ¿Por qué no se lo llevó a DC? No, pues Chris Claremont ya se fue a hacer otras cosas. Y pues bueno, no sé si... ¿No es el que hizo esta... ¿Qué más ha como, sacado como Chris serie de Claremont? televisión que es como de mutantes, pero no son los mutantes? ¿Unas tortugas? ¿No es él? ¿Cuál? Chris Pues hay Claremont. una serie de televisión. ¿No, No se sé, volvió no sé a cuál te escritor refieres. para televisión? Chris No, después ya regresó, después de muchos años. Pero sí estuvo en regresó televisión. a X-Men. Según yo se fue a otros títulos, pero no sé si a televisión, la neta. Oye, man, pero este 275 fue el que le dio como ya la bandera, ¿no? A Jim Lee para tomar la responsabilidad de este X-Men que acabas de enseñar. Exactamente. Bueno, ¿y por qué ganó el Eisner? ¿Hay como una categoría o nomás así por el mejor cuento de Jim Lee y su amigo Y Claremont tu amigo Claremont. No, fue el mejor cómic del año. del año? Yo pienso que sí. Por lo menos de ese año sí. Sí. No había nada que compitiera. Pero ¿premian el título o premian como El número. El número número. como tal? Ajá. Ah, Sí. Sí, porque te premian miniseries, te premian sagas completas, te premian números individuales. Y este ganó por el número individual. Y yo Que creo está que muy sí, bonito, está sí, muy sí, bien sí. trabajado, está ¿y de bien casualidad padre. aquí no trabajó el señor del Alteño? No, pues qué pasa, qué pasa. Hubiera estado bien, ¿no? Sí, ya tendría 3 o 4. ¿Cuántos tiene? No, pues tiene uno y de rebote. Y de rebote. No, dicen que son 2, ¿no? ¿No son 2? Yo también he No, escuchado dos, pero sí. solo sé ese. Oh, no, de los no. Simpson y ya. Sí, ¿verdad? Sí. Pero no malgastemos nuestro tiempo. Sí, de- no hables de esas Él tonterías. también intenta chingón. Bueno, eso sí. Ya debemos dedicar un programa para eso, pero sigamos hablando de... No, mejor no. Ya dejen de hablar de eso que la máquina de la ensoñación se Sí, pone triste. Se agüita, como dicen por ahí, se agüita. Yo creo que ese X-Men 1 es una maravilla, man, porque emociona mucho ver a los X-Men así, ya unidos, como la primera de los Vengadores. Que es justo el resultado de toda esta saga en donde tratan de regresar a lo básico, ¿no? Tratan de hacer un equipo consistente, homogéneo, en donde reúnen a los X-Men originales con los nuevos. Traen al profesor Javier de nuevo, que ya llevaba varios años fuera. Si van a leer algunos de estos números, Magneto un tiempo fue cuando Javier se va al espacio, Magneto toma el rol del profesor Javier. Magneto se hace bueno durante una época, incluso ahí lo mencionan que de repente como que ya estaba volviendo a las andadas y participó en los actos de venganza, cosa que les hablamos en un Treasures de los Avengers, en donde Magneto se une con varios villanos organizados por Loki para destruir a los Avengers. Entonces ahí es donde empieza de nuevo esta debacle de Magneto, y en el 275 es donde vemos su caída al lado oscuro nuevamente, donde mata a Lady Saladin, la mona esta, la villana de la Tierra Salvaje, y pues ya renuncia como a tratar de ser el maestro de los mutantes, y pues regresa a ser pues el que era, ¿no? El villano por Ya excelencia. les contaste todo el cómic. No, menso. Entonces, justo el X-Men 1 es el resultado de toda esta saga que nos lleva a esto, ¿no? Así de necesitamos un equipo de X-Men más consistente, necesitamos que todos estén bajo el mismo techo, necesitamos orden, ¿no? De hecho, la casa estaba destruida, ¿no? La famosa La mansión. que para el número 1 que hablábamos que dibujó Jim Lee,
a partir del número 1 ya está reconstruida esta casa, que es la que podemos ver en las películas de los Hombres X, en las películas del 2000. Sí, que también ya la han destruido, creo que un par de veces la mansión. Ah, claro, con Deadpool 2, ¿no? Vuelve a quedar destruida, Creo que sí. No, ¿no? no. ¿No? Bueno, En Deadpool 1. Lo que destruyeron fue la mansión. Digo, el hospital es el loco. Ah, claro, sí, tiene razón. Sí. Se me fue la mano. Ahora, algo que a mí me llama mucho la atención de los X-Men, que nunca me ha afectado, pero ahora que lo estaba volviendo a releer, es que siempre ha sido la misma historia. O sea, los X-Men siempre tienen este problema eterno durante 80 años de querer encajar, bueno, tanto 60 años de querer encajar con la raza humana y no pueden. Y entre ellos se llevan mal y no saben si tomar la bandera del genocida Magneto o del todo Gandhi, profesor Javier. Y aquí volvemos a ver la misma historia, pero contada de una forma muy atractiva, visualmente muy bonita, pero es la misma historia de siguen saliendo de las piedras De las mutantes y vamos tratando de convencerlos de qué bando toman. Y ahora que volvimos a retomar lo último de X-Men con el título del español, es lo mismo, o sea, siguen en lo mismo. es que los X-Men, pues desde su inicio son eso, ¿no? Son como los marginados de los superhéroes. Porque mientras que el Capitán América y los Avengers y todos ellos son reconocidos de algún modo, aunque luego también la sufren, los mutantes sí son algo distinto. Porque la gente los ve como un peligro, ¿no? Porque hay mutantes muy feos además, ¿no? De repente las transformaciones son Y muy ridículo. son muy grotescas. Sí, luego hay unos mutantes bien Pero ridículos. mira qué tal esta que se viste de blanco. Es la Reina Blanca. Anduvo con Scott, con Cíclope. Esos cotes en todas mías, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, ese va a ser su conflicto eterno en realidad, porque pues el racismo y la segregación siempre va a existir con los humanos. Digo, pues nomás hay que ver a Trump ahorita y cómo están por allá, ¿no? En estos números del 233 hacen un buen como, pues no sé si descubrimiento porque ya existía Man, pero le sacaron un buen jugo a esta isla de Cazar, ¿no? A la Tierra Salvaje, sí. Está bien padre eso, porque con el arte de Jim Lee te exploran unas posibles visiones de X-Men como cavernícolas, por decirlo así, o mutantes con dinosaurios y cosas salvajes, que en ese momento, insisto, fue muy refrescante. Era una locura ver tecnología por un lado y luego ver todos los dinosaurios. El mismo Magneto durante mucho tiempo fue dibujado como un cuate sesentón viejo, ¿no? Digo, se entendería del profesor Javier que al tener una enfermedad, o bueno, una parálisis, pues la masa muscular se vuelve y terminas un poco más como viejo. En el caso de Magneto, al tener como esta parte científica, tener los metales vivos en su cuerpo, sí te cabía como la versión de ver un hombre fuerte, ¿no? Y era un Magneto bien rejuvenecido, que sí te lo imaginabas dándose unos cates físicamente con cualquiera de ellos. Sí. En cambio, el profesor Javier siempre tenía esta visión de pues, el viejito sentado en una silla. Que bueno, Sí. justo volvemos al estilo de Jim Lee, en donde tanto el profesor como Magneto están bien mameis, ¿no? La verdad, cuando el profesor anda de Warlord con Lilandra, pues está así todo super mamey. Así porque puede volver a caminar, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, Pero lo que está padre de esa visión es que la silla, por lo menos del profesor, ya es una silla... Ya no tiene rueditas. Está bien padre, sí, porque tiene lógica, ¿no? O sea, en su mansión tienen a Cerebro, con una tecnología increíble, tienen el Danger Room, donde entrenan y pueden reproducir un centinela, y el profe con su sillita así de, empújenme, muchachos. Oye, pues es una persona humilde. Pero digo, son toques que yo creo que en su momento fueron bien buenos, o sea, le daban credibilidad, aunque fuera naif como dices, pero ya le daban un poco más de credibilidad y no quedarte aquí en el traje de polilla del profesor Javier en su silla. pero ve, incluso Una con su mantita traje de en las polilla, piernas, ¿no? ve los pectorales ahí marcados en el chalequito. Sí, yo digo que Jim Lee lo dibujaba así, claro, pero antes ya no, John Byrne no lo dibujaba así, sí lo dibujaba No. más chupadito, más Ajá, así como pues más normalito, ¿no? con el arco así de la espalda de Nu hacia abajo y no... Ajá, exacto. Sí, es un buen momento, yo creo que para leer cómics de Jim Lee, de los X-Men, es muy bueno, es una época muy bonita. Sí, ahora que viene la triste película de Fénix Oscura, pues creo que
que podrían refrescarse un poquito yéndose al pasado y leyendo estas cosas de los X-Men cuando pues, por lo menos estaban divertidos y eran bien entretenidos y tenía pues como cierta, ¿cómo decirlo? Porque ni siquiera es nostalgia, más bien creo que sigue teniendo frescura. Le inyectan un punch a ese título, ¿no? Son unos X-Men muy bien dibujados, bien dirigidos. Las historias, aunque, insisto, son repetitivas, son muy disfrutables. Y Sí, están volviendo a muy eso, bien para los que contadas. son muy jóvenes y no los hemos convencido con nuestras premisas, hay una versión 2.0 Ajá. de los X-Men que abarca del número 1 al 7, que fue el título, los números que dirigió Chris Claremont con Jim Lee, pero está remasterizado. El 1 al 3 fue lo de Claremont. Ya el 7 ya no llegó él. No, solo al 3. Del 4 en adelante es Jim Lee con creo que Scott Lobdell o alguno de ellos. Entonces esta versión, sí, acá está Scott Lobdell, sí. Esta versión está bien bonita, es la 2.0, porque puedes ver el trabajo de Jim Lee reescaneado y recoloreado. Entonces para los que les pega mucho estar viendo cómics viejos, esa es la mejor forma de ver un cómic antiguo, pero con la tecnología de ahorita. Y se disfruta mucho, o sea, realmente se rescata las tintas de Jim Lee y muy disfrutable. Sí, el color ya se ve bien bonito. Y son X-Men clásicos, porque ahorita ya no es el Wolverine de esta época ni el de las películas, ya ahora están en otra onda. Jean Grey creo que ya regresó, pero es la Jean Grey joven, ¿no? Después de esto, Jean Grey volvió a morir y se desapareció en el 2000, ya no existía. Un rato, pero ya regresó. Por eso fue la relación amorosa de Scott con la Reina Blanca. Con Emma Frost. Muy guapa ella. Sí, Y- Scott no pierde el tiempo. Y después que de Avengers contra X-Men, ya regresó, creo. De hecho, de los videojuegos de Capcom contra X-Men. Ah, esos eran muy buenos. Este diseño de Jim Lee, es Sí. la Rogue de aquí, es el Wolverine de aquí. O sea, es una muy buena época. Que yo me acuerdo, no sé si te pasó, man, cuando yo fui a comprar Visionarios, la portada fue así como de wow, así se vería Jim Lee. Porque ya Jim Lee ya estaba en Image cuando sacaron esto. Entonces era como decir, imagínate ver a Jim Lee dibujando actualmente los X-Men, se vería así. Entonces, era ensoñación ¿Por pura. qué no le ofrecen una lana para que los dibuje? No, Nah, ya No, sé. ya. ya. No, mejor que le paguen a Coipel o a Imonen. Por cierto, vienen el Marvel Comics 1000, que es un evento en agosto, donde va a haber un chorro de cosas bien interesantes. Stuart Immonen va a hacer un número junto con su Está esposa. anunciado J. Scott Campbell como escritor. J. Scott y Campbell dibujante va a por dibujar primera unas vez. páginas, ajá, a ver qué porquería hace, pero pues, se va a ver bonito. No le hagas caso, Scott. Que pegue la máquina de lanzar. Agarra los maquinazos, Paul. Pues es Scott Campbell, pues no sabe contar historias, pero bueno. Hay de todo hacer para las como Pero un está curso chido. que se mueva ya digitalmente ahí. Y pues bueno, a ver Eso viene, bueno, está interesante, ¿no? Sí. Nada más soltaron como los nombres de todos los que van a participar y son un montón. pero un montón, se volvieron locos. Sí. Pues yo solo encontré a Medina en el promito ese. ¿En serio? Sí. Por más, le di como 3 escaneadas de los mexicanos, solo encontré a Medina. Sí, Ramos no está. Y luego hasta el final dice a Many More, ¿no? Pero los que venían así como por ahí en chingo. Sí, no, ya sabes que los many more son aquellos que no le importan a nadie. Justo dije, voy a buscar a los mexicas, ¿no? Y según yo nada más encontré a Medina, al Paquito Medina. Mira. Calificaciones, pues. Bueno, pues yo me voy con un 9. Creo que es una buena etapa para leer de X-Men. Aprobado por la máquina de ensoñación. Hay cosas mejores antes de los 90 por John Byrne, el mismo Chris Claremont. Cosas hasta de Jack Kirby y Stan Lee. Hay cosas muy padres, pero yo pienso que lo moderno y del roster original que ahorita ya no podemos disfrutar, sí, es un buen momento para leer esos X-Men. Tienen muy buen punch. Muy ¿Tú, bien, man, con Paul. qué te vas? Pues yo le pongo 8, 4 y 4. 4 a Claremont y 4 a Jim Lee. Creo que a Jim Lee pues, le faltó ahí como echarle más galleta a detallitos de su dibujo, no solo a llenarlos de rayitas. Pero pues bueno, la neta es que tiene muy buen nivel.
Entonces, por algo es una leyenda, ¿no? La verdad. No por ser leyenda quiere decir que sea bueno. No, sí. Pero pues sí, creo que pudo haber sido mucho mejor, incluso. Pero bueno, yo le pongo 8 a esta. Me han sabido esta etapa. Mucho mejor hacia dónde, si nada más es un punto de diferencia. Yo les voy a dar un 9, porque como ya dije, pero se grabó, pero no se grabó. A mí no me gusta mucho el tipo de historias, porque, bueno, cómo se maneja el tema de muchos superhéroes, ya lo he dicho en otras ocasiones. El abuso de demasiados personajes en las historias a mí me agobia, ¿no? Que hacen todos aquí. Y Jim Lee tampoco nunca ha sido como de mis favoritos, ¿no? Pero sin embargo sí puedo reconocer como la mancuerna y el periodo muy específico de estos X-Men, que incluso que yo no crecí como con ellos, bueno, o sea, si hubiera crecido con ellos, pero yo no los consumí, sí puedo reconocer el valor que tienen. Ahora sí que históricamente, ¿no? En la industria. Y por qué le gustan a mucha gente, ¿no? Yo más bien veía las caricaturas que tampoco me gustaban mucho. Basados en esto. Sí, en esta es que Muchos de eran muy estos feitas. personajes y muchos de estos historias, pues fueron de ese periodo, ¿no? Y hace rato comentabas algo que ya no me acordaba, la forma en que narran o te tratan de desarrollar a Rogue, y preguntabas que por qué habla así, ¿no? Yo tampoco había captado eso hasta siempre, que... a mí siempre desde las caricaturas me caía gordo y me acordé muy cabrón. Ahorita que lo leí, ajá. ¿por qué habla así esta vieja, no? O sea, es que es del sur de Gringolandia. ¿De México? No, de Gringolandia. Que Rogue hable como quiera, no importa. Por eso Luego habla así. Gambit francés. Sí, que bueno, de Nueva Orleans, pero sí. Wolverine también habla medio raro de pronto, ¿no? Corta mucho las palabras. Pero es que él es canadiense, ajá, aunque no habla tan mal. ¿No? Sí, Vale. le gusta hacerse el interesante. Sí. Pero sí, Rogue habla así porque es sureña. Sí, Entonces, cosas que creo que eso sí no, cuando lo traducen no hay manera de... O sea, gente que ha leído siempre en español X-Men nunca va a detectar eso. no, nunca va a notar ese tipo de cosas. No, pues yo me acuerdo que en las caricaturas sí la traducción era igual de ridícula y... Bueno, igual le daban entonación, ¿no? Con Gambit, Sí. ¿no? Hacían el clásico acento disque de francés. Con Gambit sí recuerdo, pero con Rogue no. ¿No? Voy a regresar a mi casa a ver mis películas. Con Titania, además. Titania, sí. O sea, se llamaba Titania. Sí, le ponían Titania. aquí. Gambito y a Wolverine le decían... Ahí terminas con la cancioncita esa, Oliver. Sí, por favor. Con la clásica. Con la clásica de los X-Men del 92. Entonces, pues eso es todo, muchachos. Pues nos vemos en la próxima. Recuerden vernos aquí. La máquina de la ensoñación se despide. Nos comentan qué les pareció. Adiós. Aplausos. Nos vemos.